Bienvenidos a nuestro podcast, un espacio donde reflexionamos sobre los fenómenos sociales que moldean nuestro mundo. Nosotros somos María José Gamboa Hernández, Ivana Lara Olmos, Espejo Gael Atristain, Joshua Gael Matacerón, Jimena Barradas Benítez y Valeria Contreras. Y hoy hablaremos de un tema profundo, urgente y a menudo mal comprendido, la migración, un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, pero que hoy toma nuevas formas, rostros y desafíos. Según la OIM, ONU Migración, la migración es el movimiento de personas de su lugar de residencia habitual a uno nuevo, ya sea a través de una frontera internacional o de un país, y según la RAE, los flujos migratorios son un número de personas migrantes que cruzan la frontera dentro de un periodo de tiempo determinado con el propósito de establecer su residencia. Pero ¿cuál es el problema con la migración y los flujos migratorios? La migración y los flujos migratorios afectan a nivel global. Uno de los principales problemas es que muchos movimientos migratorios son forzados, ya que millones de personas se ven obligadas a abandonar sus países debido a guerras, persecuciones, pobreza extrema o crisis climáticas. Esta situación genera crisis humanitarias, donde los migrantes se enfrentan condiciones precarias, rutas peligrosas y riesgos como la trata de personas o la explotación laboral. En ocasiones, surgen actitudes xenófobas o racistas, así como dificultades de integración debido a barreras lingüísticas, diferencias culturales o faltas de política de inclusión. ¿Por qué migra la gente? ¿Qué impulsa a millones de personas a dejar atrás sus hogares, sus raíces, sus historias? ¿Y cómo responde la sociedad a estas movilidades humanas? Hoy exploraremos los flujos migratorios desde una perspectiva crítica y humana, porque más allá de las cifras, las noticias o los muros fronterizos, hay vidas, hay sueños, hay dolor, pero también esperanza. Estar informados sobre estos temas nos hace ciudadanos más conscientes y solidarios. Conocer estos procesos ayuda a romper prejuicios y estereotipos sobre las personas migrantes, promoviendo una convivencia más respetuosa y justa. Además, entender los flujos migratorios permite analizar las causas que los generan, como la pobreza, los conflictos, el cambio climático o las desigualdades globales. Esto es clave para desarrollar soluciones más humanas y eficaces. En este episodio analizaremos las causas de la migración, los impactos sociales tanto en las sociedades de origen como en las receptoras, los desafíos de la migración forzada, el papel de la globalización y, por supuesto, el llamado urgente a construir políticas más humanas y sostenibles. Las razones por las que las personas migran son tan diversas como complejas. Se habla comúnmente de dos tipos, factores de expulsión y factores de atracción. Entre los factores de expulsión y factores de atracción, los de expulsión encontramos realidades duras como la pobreza extrema, violencia de persecución, desastres naturales e incluso factores del cambio climático. Estos factores obligan a miles de personas cada día a dejar su hogar como medida desesperada y no como una elección libre. Y por otro lado están los factores de atracción. La posibilidad de un empleo digno, estabilidad económica, acceso a servicios o simplemente la esperanza de una vida mejor. Las grandes ciudades, los países desarrollados se convierten en destinos de oportunidad, pero también en escenarios de tensión y confrontación. Para los países receptores, en cuanto al impacto positivo, los migrantes aportan a la economía, llenan de vacíos laborales, enriquecen la cultura local. ¿Se han detenido a pensar cuántas expresiones gastronómicas, artísticas o musicales tienen raíces migrantes? Muchas, muchísimas. Pero no todo es armonía. En ocasiones, la falta de políticas integradoras, los prejuicios o el temor alimentado por ciertos discursos políticos y mediáticos genera rechazo, discriminación, xenofobia. Cuando se vive una crisis económica, cuando los recursos escasean, el migrante se vuelve un blanco fácil. Nos quitan el trabajo, cargan el sistema de salud, dicen algunos, pero la realidad suele ser más compleja que ese tipo de eslóganes simplistas. ¿Y qué pasa con los países que ven partir a su gente? A veces se romantiza el envío de remesas, como si fuera una solución mágica, pero detrás de cada transferencia de dinero hay una familia fragmentada, hay nostalgia, hay ausencias. Sí, las remesas son una fuente importante de ingresos, pero también hay fuga de cerebros, pérdida de capital humano, dolor emocional. Jóvenes preparados que podrían aportar al desarrollo local terminan trabajando en otro país porque en el suyo no hay oportunidades. Una parte alarmante de la migración actual
es forzada. Personas que huyen de guerras, de persecuciones, de catástrofes, son refugiados, son desplazados. Y aunque existen convenios internacionales como la Convención de Ginebra, muchos países incumplen sus compromisos, levantan muros, militarizan fronteras, criminalizan la movilidad humana, violan derechos. En estos contextos, la migración irregular se convierte en una trampa mortal. Trata de personas, explotación laboral, violencia institucional, una vida al margen de la ley, sin protección, sin voz. Y aquí aparece la gran contradicción de nuestro tiempo, la globalización. Bienes, dinero, información, todo fluye libremente, pero no las personas. La movilidad humana enfrenta obstáculos crecientes, mientras el capital cruza fronteras sin freno. Se protege a los mercados, no a las personas, y es ahí donde entendemos que la migración no es solo un fenómeno social, sino también político y ético. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? La respuesta no está en el rechazo, ni en la indiferencia, está en la empatía y en las políticas inclusivas. Integrar, regularizar, educar, respetar son verbos claves para construir sociedades donde el migrante no sea visto como amenaza, sino como parte del tejido social, como una oportunidad. Y más allá de eso, hay que ir a las raíces, luchar contra la pobreza, la violencia, la crisis climática, crear condiciones dignas para que la migración sea una opción, no una condena. Los flujos migratorios no deben verse como una amenaza, sino como una manifestación profundamente humana de una realidad global marcada por la desigualdad. Migrar no es una elección fácil ni un acto impulsivo, es muchas veces la última opción de quienes ya lo han perdido casi todo. Es una búsqueda de dignidad, de oportunidades, de un futuro que en su lugar de origen les ha sido negado. Entender esto es dar un paso hacia una visión más empática, más realista, más justa del mundo que habitamos. Detrás de cada persona migrante hay una historia que merece ser contada, historias de familias separadas, de caminos recorridos con miedo, pero también de sueños que se niegan a morir. Quienes migran lo hacen con la esperanza de reconstruir su vida y lo hacen con una fuerza admirable. Si las sociedades que los reciben son capaces de ver más allá del estigma, sí pueden reconocer su valor, su esfuerzo, su historia, entonces estaremos sembrando las bases de un futuro compartido, más equitativo y más humano. Porque una sociedad que margina a quienes llegan se margina a sí misma. En cambio, una sociedad que acoge, que integra, que escucha y aprende, se transforma en una sociedad más fuerte, más rica en diversidad, en cultura, en humanidad. La inclusión no es caridad, es justicia. La integración no es un favor, es una oportunidad de crecer juntas y juntos. Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast. Recuerda que cada historia migrante es también una lección de valentía, de resistencia, de dignidad. Son voces que no deben ser silenciadas sino amplificadas, voces que nos invitan a repensar nuestras fronteras físicas y mentales. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto no olvides, migrar es un derecho, acoger también es un deber. El mundo que queremos empieza por cómo tratamos a quienes llegan buscando un lugar para vivir en paz. Eso fue todo. Muchas gracias.